Hola, soy Valentina y bienvenidos a mi podcast El Espacio de Valentina. Hoy tengo el placer de tener como invitado al destacado historiador y director del Museo de Historia Nacional del Castillo de Chapultepec, el maestro Salvador Rueda Smithers. Me complace mucho tenerlo aquí en mi espacio. Muchas gracias por recibirme. De nada, Valentina. Al revés, yo soy el que está feliz que estés aquí conmigo y que estés en mi oficina y que estés en este lugar que tiene mucha historia. Este edificio fue construido a finales del siglo XIX y aquí vivió Maximiliano en el castillo. Pero en este donde estás tú, vivió el director del castillo de Chapultepec cuando era colegio militar. Ah, sí, es cierto que participó en la guerra estadounidense también, Sí. ¿no? Pobrecito. Sí, bueno, por eso murieron los cadetes, pero en 1914 el colegio militar cerró porque la revolución derrotó al ejército federal. Pero el director que vivió aquí era Felipe Ángeles, que fue un revolucionario muy importante. Pero después esta casa fue el lugar donde vivía el secretario de Gobernación cuando el presidente vivía ahí arriba en el Alcázar, en esa parte del castillo que conocemos como Alcázar, donde están las recámaras, donde estuvo Maximiliano, donde estuvo Porfirio Díaz, donde estuvo Madero. Ahí vivían los presidentes y el secretario de Gobernación vivía aquí. Y el último secretario de Gobernación que vivió aquí, o de los últimos, era Lázaro Cárdenas. ¿En serio fue Lázaro Cárdenas? Sí. Yo no sabía que vino aquí. Aquí vivió, en este pedacito. Ay, está bien chiquito. Bueno, no, en todo este edificio. No, ahora sí está bien grande. Yo entendí que solo en esta No, parte aquí eras de sí. cuenta que su oficina como la mía. Ah. Bueno, en esta entrevista exploraremos la historia del castillo de Chapultepec, desde su origen hasta cuando se convirtió en museo. Además hablaremos sobre los proyectos y planes futuros del museo, incluyendo la incorporación de tecnología y por qué es importante que nosotros los niños sepamos sobre la importancia de la historia de México y vengamos a conocer en compañía de nuestros papás y amigos este maravilloso recinto. ¿Qué mejor que aprender y conocer de la mano del maestro Rueda, director de este museo, el castillo más bonito del mundo? Así que sin más preámbulos, comencemos nuestra plática. Bienvenido, maestro Salvador Rueda. Muchas gracias, Valentina, por invitarme. Ok, pues la primera pregunta sería, ¿cuál es la historia del castillo de Chapultepec? Fíjate que haces una serie de preguntas importantes porque van desde el pasado Hasta el presente. hasta el futuro. Cuando dices cuáles van a ser los proyectos y las tecnologías que le vamos a meter al museo, es decir, para proyectos para cuando los niños como tú tengan la edad que yo tengo, que ya sean abuelos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a pensar? ¿Cómo van a pensar la historia? Entonces es interesante saber cuál es la historia del castillo para que puedan ustedes seguirlo y conservarlo. El castillo, la edificación del castillo nació de una tragedia. Este virrey que está aquí se llamaba Luis de Velasco. Me están enseñando de él. Bueno, este hombre construye un palacio para los virreyes en la parte de aquí abajo del cerro. Este cerro es una roca, es el corazón de un volcán, muy antiguo. Ya no está. No, es la lava seca. Ah. Es la lava seca, es el corazón, la chimenea del volcán. Se secó el volcán, erosionó y entonces quedó la roca y se deshizo todo lo que era tierra. Pero eso fue hace 5 millones de años, muchísimo antes de que hubiera gente en toda esta zona. Pero en el siglo XVI, cuando llega este virrey, construye ahí abajo un palacio para los virreyes. ¿Por qué? Porque el Palacio Virreinal, que es donde está el Palacio Nacional ahora, está muy abajo y cuando llovía se inundaba. Y entonces tenían que venirse a vivir para una parte más alta. Y una de ellas era aquí en Chapultepec y la otra era en Tacubaya. Son lugares por donde iba bajando el agua potable hacia la Ciudad de México, por gravedad. Bueno, entonces él se viene a vivir aquí. Hace incluso corridas de toros, pero aquí no había toros en esa época. Entonces, de repente trajo búfalos y hacía corridas con búfalos y hacía juegos con animales silvestres, venados, etcétera.
y tenía aquí su residencia, le gustaba mucho. Eso estamos hablando de mediados del siglo XVI, 1550 a 1560. Pasan los siglos y aprovechando el agua que te estoy platicando que bajaba, habían hecho un molino de pólvora. ¿Y dónde quedó ese molino que yo nunca he Ahorita visto? te digo, no lo vimos ninguno de nosotros, porque ese molino explotó Uy. y mató a mucha gente. Pero entre otras cosas hizo pedazos el palacio del virrey. Y entonces el virrey, que ya estaba en esa época, que se apellidaba Gálvez, decide que ya no iba a reconstruir el que ya se había caído, sino hacer otro en la punta del cerro, que es este. Y entonces empieza a construir el castillo de Chapultepec. Nada más había construido una parte, la parte que después fue residencia. Pero salió tan caro que nunca la terminó. Y entonces se quedó el castillo abandonado, se llamaba Palacio en aquella época, el Palacio de Chapultepec, se quedó abandonado casi 50 años. Hasta que se funda el Colegio Militar aquí y lo arreglan, y al ponerle los cañones le cambias el nombre de Palacio a Castillo. Ah, con razón. Es que también yo tenía la duda de que ¿por qué se llamaba así? ¿Por qué se llama Castillo de Chapultepec? Porque pues digamos que, o sea, ya pasó de ser un palacio, un castillo, luego un museo y pues digamos, se revuelve todo. Se puede revolver y de hecho tiene los tres nombres. El área del Alcázar, que es el palacio, se sigue llamando Alcázar. Alcázar quiere decir palacio, es una palabra que viene del árabe y pasa al castellano, pero quiere decir palacio. El castillo, que es en donde está el museo, que es toda esta parte donde había estado el colegio militar, y hoy es un museo. A partir de Lázaro Cárdenas es un museo, o sea, son las tres cosas que acabas de decir. Ah, con razón. Pero entonces no hay confusión. No. Puedes decirla de cualquiera de las formas y ahí está. Sí, porque pues luego unos dicen que es palacio, otros que es castillo, otros que es museo. Y Son las tres. pues ya sabemos que ninguna está equivocada. Exactamente. Pues la siguiente pregunta sería, ¿y cómo se convirtió en un museo? Porque digamos que no todos saben que, como lo estamos comentando, que pasó de ser un palacio a un cuartel, a un museo y pues ya ahí también se revuelve todo. Se revuelve, pero al mismo tiempo más bien, haz de cuenta que se hace una trenza. No es que se revuelva, sino que se va trenzando, se vuelve más complicado, pero sigue siendo fácil de destrenzar. El chiste de la trenza es que la puedes deshacer y volver a hacer. Pues sí. En tiempos de Lázaro Cárdenas, presidente, se funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se fundó para estudiar a los pueblos indígenas, para proteger el tesoro arqueológico que está bajo tierra, porque la Constitución dice que todo lo que está bajo tierra es propiedad de la nación. Y entonces se funda el instituto para proteger el pasado prehispánico y colonial que están abajo del subsuelo. Igual que si fuera el petróleo, tiene el mismo valor. Y entonces Lázaro Cárdenas funda el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y al fundar el instituto, decide que aquí se tiene que fundar el Museo de Historia. Pues el Museo de Historia, según yo, no está aquí. ¿Es este? Ah, sí, cierto. Es que me ando confundiendo. No, es este. El otro es de Historia Natural, el que decía hasta hace rato, esa es otra cosa. Este es de historia. La historia natural tiene que ver con la naturaleza, con los animales, con las plantas. Desde que empezaron a aparecer los dinosaurios. Desde el origen de la vida. Mucho antes de los dinosaurios. Desde que era una célula todo. Sí. Y en cambio este empieza con la llegada de los españoles. Pues sí, ellos nos cambiaron todo, o sea, nos combinaron las tradiciones, o sea, ¿ahora qué quieren? ¿Que también tengamos su nombre o qué? Lo tenemos. Pues sí. Te llamas Valentina y estamos platicando en castellano y sin embargo somos mexicanos. Otra vez tenemos todo trenzado. La historia es bien confusa. Pues es complicada. Por eso, para ser historiador necesita uno estudiar. Y tienes que estudiar una carrera
y a veces te especializas tanto en una cosa que no te sabes las demás. Y la idea es que tú puedas saber que la historia es como un paisaje. Puedes ver todo desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Puedes ver desde un volcán hasta una abeja. Todo. El camino de las hormigas. El chiste es que tengamos la cabeza para hacerlo. Pues sí, porque si no sabemos cómo comprenderle, pues no lo comprendemos. Y Se ya nos va fue, el mundo, pero- Valentina. ¿Sí? Pero el mundo está para que lo entendamos. Para eso Por eso existe. somos inteligentes. Sí. Bueno, entonces la siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de colecciones y exposiciones se encuentran aquí en el castillo de Chapultepec? Mira, acá hay más o menos unas 100,000 piezas, Ay, sí. pero en exposiciones hay unas 6,000 o 7,000. Casi todo lo tienes guardado, como todos los museos del mundo. Sí, casi todo está guardado por protección, porque después de que robaron un montón de cosas en otras épocas, como en el Museo del Louvre, que robaron la Mona Lisa, y no, bueno, es que sí se ha formado todo un caos solo por las piezas y luego revenderlas, no, bueno. Pero en este caso, las colecciones se fueron haciendo poco a poquito y se deshicieron muchas, pero poco a poquito otras han ido creciendo, porque las épocas le van dando importancia a ciertos temas. Pero a ver, te voy a explicar. De esas 100,000 piezas están divididas en colecciones. Hay una colección de tecnología y armas, hay una colección de indumentaria, hay una colección de numismática, que es la que tiene que ver con monedas y medallas, hay una colección de documentos, hay una colección de pinturas y esculturas, hay una colección de enseres domésticos y muebles. ¿Y cómo trajeron los seres domésticos? Hay aquí un depósito donde están muebles. Estos muebles donde estamos ahorita sentados tú y yo pertenecieron al presidente Miguel Alemán hace 60 y tantos años, 80 años. Van llegando los muebles porque los mismos presidentes los van trayendo. Y aquí algunos los guardas, a otros les das uso. En esas colecciones no se fueron haciendo todas al mismo tiempo, sino que haz de cuenta que eran como una semilla y van creciendo. Pero van creciendo de una manera que tiene que ver con tu manera de pensar como historiador y como director. O sea que lo que yo haga de colección hoy, si tú llegas a ser directora del museo dentro de 20 o 30 años, tú vas a tener una idea diferente. Y entonces lo que para ti es importante es lo que va a hacer que hagas una colección. Por ejemplo, hace 30 o 40 años, el director del museo pensaba que lo más importante era coleccionar monedas, medallas, uniformes militares. Pues sí. Pero para mí no. Yo he querido juntar más indumentaria de mujer del siglo XIX y de principios del siglo XX. Cómo era el trato a los cuerpos de las mujeres en el siglo XIX y luego cómo se libera en el siglo XX. ¿Sabes cómo se libera, Valentina? No. Más o menos en los años 20 empiezan a salir en las revistas anuncios de cosméticos, de medias, de peines, de cepillos. Pero no las que tuvieron que estar bien caros para la época. A lo mejor algunos caros y otros no. Pero ¿sabes cuál es la clave? ¿Cuál? Que están dirigidos a las mujeres, no a los papás de las mujeres ni a los esposos de las mujeres, sino a ellas. Eso lo descubrió una hija mía cuando estuve estudiando y lo que ella descubrió fue que las mujeres podían ya comprar sus propias cosas, no tenían que pedirle permiso a nadie. Ellas podían decidir de qué color querían pintarse o maquillarse o peinarse o cortarse el pelo, o usar medias o no, o usar una falda más apretada o más corta. Con todo y las restricciones que había, empezó así la liberación de las mujeres. Y esa indumentaria es la que yo he ido coleccionando para que en el museo quede memoria de ese proceso. Y ya no es militar, sino básicamente femenino. Pero quién sabe cómo va a ser cuando tú seas directora.
A lo mejor a ti te interesan más o los animales, o no sabemos. Las sociedades van a ir cambiando y van a ir fluyendo y tú sabrás y tomarás tus decisiones y así es como crecerá el museo que tú dirijas. Bueno, me encanta todo su conocimiento, ya me dejó con la boca abierta. Ahora que hablamos de esto, ahora hablemos un poco del patrimonio cultural. ¿Por qué es importante preservar el patrimonio cultural aquí en México? Bueno, en México y en todo el mundo. Hace ratito tú me hablabas de la Mona Lisa. El robo de la Mona Lisa fue en 1911. No te creas que fue hace poquito. Hace poquito la quisieron destruir y la han ido protegiendo de distintas maneras. Y la descubrieron, la reencontraron en 1913 o 14 abajo de una cama. Si se hubiera perdido, ¿qué hubieras perdido? Una parte de tu memoria. Entonces se te van años, se te pierden años que se te van a hacer huecos. Por eso es importante preservar el patrimonio, para que haya memoria de eso. Y entonces debe haber alguien que lo estudie y que lo difunda, porque nada más tenerlo guardado no tiene chiste. Necesita haber alguien que se interese, como lo estás haciendo, que se interese por el patrimonio. Y entonces importa guardarlo para eso. Ok. ¿Y cómo contribuye el Museo del Castillo de Chapultepec a la preservación del patrimonio cultural? Bueno, aquí tenemos gente especializada, profesionales de distintas cosas. Te hablaba yo de las colecciones. Hay historiadores e historiadores del arte que se dedican a estudiar cada una de estas colecciones. Hay restauradores, que son aquellos que se dedican a restaurarlas y conservarlas. A veces nada más es limpiarlas. Se restaura cuando haz de cuenta que se lastimó, que haya que hacer una intervención mayor. Y entonces restauras. Pero cuando no hay una intervención mayor es conservación. Entonces hay un equipo de restauradores. Acá nuestros restauradores son gente que ha estudiado en la escuela de restauración de Lina. Entonces unos se dedican a pintura, otros a textiles, otros a maderas, otros hacen de todo. No, pues. Vitrales. No, bueno, sí hay un montón de secciones y de personas. Y además hay policías que cuidan, que no... Imagínate tú, solamente el día de ayer hubo casi 20,000 visitantes en domingo. Tú imagínate cómo queda si todos llegan y pisan en donde no deben pisar. Si todos tocan una pared porque se van a asomar. Lo hacemos todos. Entonces tiene que venir el restaurador a limpiar. Le pegan a la pared y entonces tiene que venir el restaurador y pinta otra vez. Ahorita, allá arriba, hay unos restauradores que están viendo estos vitrales. Sí, cómo están hechos. Estos se llaman cañuelas, son de plomo, se llaman emplomados. Pero eso se echa a perder, se llena de sales. Y entonces ellos van y lo limpian y hay cañuelas que hay que cambiar. Hay restauradores que se dedican a la madera. Hay restauradores que se dedican al papel. ¿Solo para el papel? Claro, porque el papel antiguo no es lo mismo que este papel. El papel antiguo se hacía de trapo. ¿Y qué crees? Duraba más que el papel moderno porque el papel moderno tiene muchos ácidos y se deshace. Sí, con el agua ya. Adiósito. Adiós, sí. Y de tela se moja, pero Pero sigue. puede aguantar. Sí, exactamente. Pero dentro de poco no va a haber nada de eso por algo que tú me estás preguntando, que son los medios y las tecnologías modernas. Ya no vas a usar papel. ¿Cómo vamos a leer? Por internet. Exacto. No, a mí yo no soy de las que lee por internet. Yo quiero un libro físico. Yo también. Pero de todos modos hay veces que el libro físico no lo voy a conseguir. ¿Qué vamos a hacer? Internet. Tenemos una tableta. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos. Fíjate lo que decía Darwin. Cuando dice de la selección natural de los animales y cuando trabajes con la directora del Museo de Historia Natural, te va a decir, nosotros somos darwinistas. Es decir, entendemos que la vida evoluciona.
Pero ¿cuál es el motor de la evolución? Y antes decías, no, pues eso cambia, de que tú no lo sepas, yo tampoco lo sabía, lo supe hasta hace poco. Y el chiste es que antes, cuando yo estaba de tu edad, nos decían que la evolución era la adaptación del más fuerte. Sobrevivía el más fuerte. No es cierto. Sobrevive el más oportuno, O sea, el que se sabe adaptar a las cosas. A veces no es el más fuerte, es el más débil, pero es el que sabe adaptarse. Esa es la evolución. Bueno, nos tenemos que adaptar nosotros y vas a usar papel y libros físicos, pero tienes tu tableta. Y el día que tengas ganas, te metes al internet y buscas todo el tema que se te antoje y lo vas a encontrar rapidísimo y te vas a ahorrar ir de repente a una biblioteca para sacar una enciclopedia. Pero ya sabes que en una biblioteca hay una enciclopedia. Entonces el chiste no es saber de todo, sino saber dónde está lo que uno necesita buscar. No, pues qué padre. Sí. Y una pregunta personal sería, ¿los niños reales, los niños héroes son reales? Porque en lo personal he escuchado un montón de cosas sobre cada uno, que los huesitos encontrados ya se creyeron que eran ellos, luego el que se aventó con la bandera, que se tropezó con una roca, que andaba borracho y se fue al precipicio, y pues no, ya me tienen revuelta con todo ese tema. Bueno, te tienen revuelta porque lo oyes de gente que no sabe historia y que solamente piensa en, digamos, en sentido común. Pero el sentido común no quiere decir que sea verdad. Una cosa es la verdad y otra cosa es lo que uno cree que es verdad. Entonces, por supuesto que los niños héroes existieron. Fueron 50 cadetes, pero solo 6 murieron. A los demás los agarraron presos. Estuvieron presos. Y los sueltas, todos tenían más o menos entre tu edad y unos 23 años. Eran muchachos que iban, digamos, de sexto de primaria, primero de secundaria, hasta preparatoria. Esos eran los cadetes. Ya México había perdido buena parte de sus oficiales en una batalla anterior. Entonces, cuando los americanos atacan aquí, no había, digamos, mentes que pudieran llevar en un momento dado para hacer una trinchera, para hacer cosas más importantes, incluso dirigir a los soldados. Y entonces quienes podían hacer eso eran los cadetes, pero ya les habían dicho que se fueran a su casa, porque eran niños, muchachos. No existía la palabra adolescente. Entonces pasabas de niño a adulto. No existía este gran trecho de la vida que nosotros conocemos como adolescente, pero ellos eran eso. Entonces ya los habías mandado a su casa y ellos deciden regresar, todos, 50. Pues yo no sé por qué, pero ando 50-50 se me hubiera quedado regresado, porque en realidad sí me hubiera dado un montón de miedito. Te daba miedo estar aquí sentada conmigo y ahí estás, eres valiente, hubieras regresado. Y ellos regresaron. Y eso es lo que los hace héroes. No el que los hayan matado o no. El hecho de estar envuelto en la bandera o no, es una leyenda histórica, no es una falsificación. Es una leyenda histórica. La diferencia de la leyenda y una falsificación es que la falsificación está hecha para engañarte. Y una leyenda va creciendo porque tiene un interés social. El que te diga que sí es que estaba borracho, es una gente ignorante. No podía estar borracho un muchacho de 13 años. Que el tamaño de la bandera que había aquí era enorme. Bueno, a lo mejor no se envolvió, pero sí se murió peleando contra los americanos. Pero entonces yo te pregunto a ti, ¿tú qué crees que lo haga héroe? ¿El haberse muerto o haberse decidido a regresar? De haberse decidido a regresar. Claro, eso es lo que tenemos que pensar. Que ellos ya estando para irse a sus casas deciden regresar. Entonces sí existieron como héroes. Eso es lo que tenemos que pensar. Entonces cuando te digan, no, pues es que me revuelven, ustedes, no, es que estás pensando mal. O sea, no están hablando de un mártir, están hablando de héroes que murieron porque decidieron venir a pelear con soldados profesionales en una guerra dispareja, porque las armas de los mexicanos se habían comprado
30 años antes y las de los americanos eran armas modernas. Pues sí. Pero Es que aún así, también en ese tiempo el presupuesto de México, digamos que no era el mejor de todos. no era el mejor de todos ni el presupuesto, ni la manera como se dirigió la guerra, pero aún así lo que tienes que pensar es que fue una guerra desventajosa, Pues sí nos quitó casi el 55% del territorio mexicano. porque eso era lo que querían. Es una guerra de invasión. Entonces buscaron eso y lo lograron, pero lo lograron a costa de mucha sangre. Y a costa de que nosotros nos estemos acordando y les estemos reclamando a los americanos, ustedes se llevaron la mitad del territorio, ellos no saben esta historia. Y nosotros se las recordamos. Y cuando ellos vienen al museo, se quedan así. ¿A poco nosotros robamos? No robaron porque finalmente ganan una guerra, pero no sabían que eso venía de aquí. Ellos creían que lo habían comprado. No. No, Santa Anna nunca vendió nada, o sea, se los quitaron a la fuerza, o sea, México dijo, no, yo no te vendo esto, ya déjame en paz, deja de mandarme tal cosa, tal cosa, tal cosa, y ellos, no, yo sí lo quiero, y ya se vinieron para acá. Y ganaron. Y entonces sí le tuvo que dar una compensación económica, pero nada que ver con el valor que tenía eso. Pero los americanos de hoy no saben eso. Entonces cuando vienen al museo, se sorprenden y aprenden. Pues sí, porque si se les olvidó, pues es que o se entretuvieron mucho con la nueva tecnología o no les importó. Pues a ver, tú piensa, no podemos saber eso. Lo que a ellos les importó es que de repente tienen un territorio nuevo que tienen que ir poblando y eso hicieron. No les importó la historia. A nosotros sí. ¿Por qué crees que a nosotros sí? Pues porque nosotros fuimos quienes perdieron. ¿Y eso qué pasa? Cuando perdemos, ¿qué sientes? Enojo. Y dolor y enojo. Ellos no, ganaron, ya se les olvidó. Pero ellos, nosotros no. Pero pasó hace, fíjate, 1847, hace 180 años. Bueno, también nos cae gordo hablar de la conquista española que pasó hace 500 años. Sí, a mí se me cae muy bien gordo hablar sobre la conquista. No sé por qué, pero guardo un rencor contra los españoles. No, pero Sin no lo ofender, hagas. pero es que no estuvo padre cómo nos conquistaron. Pero no lo hagas. Mira, la idea de la historia no es regañar a los muertos, sino entender el pasado. No tiene ningún caso juzgar a Hernán Cortés o a Moctezuma. Se murieron, ellos vivieron su tiempo. Si nosotros nos enojamos por algo que pasó hace tanto tiempo, nunca lo vamos a poder resolver. Ya pasó. Hablamos castellano, la gente de México va a la iglesia, son católicos, pero al mismo tiempo comemos tortillas y nuestra cultura es de maíz. Somos una mezcla de las dos cosas. Ni somos como los españoles, ni somos como los indígenas. Somos el resultado de las dos cosas. 50-50. Y a más de 50, porque luego vinieron chinos, vinieron negros, vinieron americanos. Yo mi apellido es Miders. Mi abuelo era un inmigrante en México. Y yo estoy diciéndote cosas de la guerra de intervención y estoy aquí peleándome con mi abuelo. Sí. Pues sí. Pues qué padre. Luego ya la siguiente pregunta sería, ¿qué desafíos enfrenta el museo para mantener y preservar sus colecciones? Porque pues ya están viejitas. Sí, por eso necesitas gente profesional, porque no puede venir a limpiar la gente que no sepa la antigüedad de las colecciones y el material que se va desgastando, se va haciendo viejo, se oxida, o lo que me decías hace un rato del papel. Tiene que ser gente especializada. Si se moja, haz de cuenta, pues tiene que venir un restaurador a que eso que está mojado se lo quiten y volver a regresarlo lo más posible a como era originalmente. El reto está en el mantenimiento del edificio, en la preservación del patrimonio y en el mantenimiento del museo. Porque si nosotros recibimos 50,000 personas cada semana, imagínate cómo queda de sucio. Los baños tienen que estar limpios, los 50,000 entran al baño. Somos seres humanos, de carne y hueso. Y usamos los baños. Necesitamos agua.
caminamos, tocamos. Nos cae gordo que el policía nos diga que no debemos meter alimentos, pero no debemos meter alimentos. Pues sí. O sea, esas son las preocupaciones de tener un museo que además es un monumento que además tiene sus colecciones. Y tiene historia. Para que lo Tiene historia. arruinen en 5 segundos, pues. Claro, porque es más fácil destruir que construir. Sí, porque ya no quedaría igual que como estaba. Claro que no. Y entonces, ¿qué le heredas a la gente como tú? ¿Qué te dejaría? ¿Virtual? No te gustaría. No, no me gustaría. Pues muchas gracias, maestro Rueda. Ya que hablamos sobre... Me falta una pregunta muy importante que me hiciste al principio, que era cómo lo pensamos a futuro. Justo iba a ser ese tema. Ok. Hazme la pregunta. Pues ahora también hablemos sobre la importancia de la tecnología Sí. que estén presente en nosotros, las nuevas generaciones. ¿Qué proyectos y planes futuros tienen para el museo? Bueno, en primer lugar, que todo el conocimiento que tengas de las piezas pueda estar digitalizado y pueda estar a la mano en un banco de datos. No todo el mundo puede acceder a toda la información. Hay información que tienes que guardar por seguridad, como esto que platicábamos de la Mona Lisa. Pero, en general, la gente sí tiene que saber qué cosas son de los mexicanos. Entonces, para eso hay que ir vaciándolo en el Internet. No tenemos todavía el recurso para hacer totalmente eso rápido. Entonces, uno de los retos es tener el recurso para poder hacerlo. El segundo es que cambia muy rápido. Cuando yo estaba aprendiendo a usar esto hace unos años, todavía había unos discos. Se pasó rapidísimo a un disco más chiquito. Ahora ya las computadoras no leen ni ese disco ni el más chiquito, leen un USB. Y hay otras que están vendiendo hoy que ya ni siquiera tienen para USB, todo va a la nube. Va más rápido la tecnología que nosotros mismos. Entonces el reto es ir adivinando por dónde va o guardar algunas de las tecnologías viejas. Te voy a platicar algo. Cuando yo tenía, no tu edad, porque ya no estaba tan chico, pero cuando empecé a trabajar aquí, mi trabajo era hacer entrevistas con ancianos que habían vivido la revolución. Mucho más viejitos que yo, pero yo era más grande que tú. Pero hacíamos lo mismo, que era dialogar. Eso lo grabábamos en una grabadora que se llamaban de cinta. Eso ya no existe ahora. Creo que son las que los CDs, algo así, ¿no? Mucho antes de los CDs. Ay, no, y de los entonces- cassettes. No, entonces no. Eran unas cintas de este tamaño. Bueno, llegó un momento en que no podía consultarse eso, porque ya no existía la tecnología para poderlas oír. Entonces hicimos un programa que se patrocina con una institución que se llamaba CONACYT, y era comprar aparatos para hacer la transferencia de las cintas a electrónico. De tal modo que ahora tú te puedes meter al internet y puedes oír la voz de los viejitos que nosotros entrevistamos hace medio siglo. Pero los habíamos entrevistado en otra tecnología. Si no hacemos estas transferencias, cada rato estos puentes, se nos va a perder mucha información. No, pues sí, porque si no se hace, si se pierde todo y pues ya no hay forma de recuperarlo. No hay. No hay. ¿Y cómo se está incorporando la tecnología al museo? Porque ya dijimos de lo de cómo la transfieren, pero así como tal que ya lo estén incorporando en cada sala y todo eso, que tal vez se vea en cada sala. Sí, pero no ha sido fácil. Entre nosotros mismos hemos tenido gente a la que no le gusta la tecnología. Y entonces, aunque tenemos más o menos unas 40 piezas con QR, y entonces puedes venir con tu teléfono y te metes al QR y tienes más información que lo que está en una cédula y te la puedes llevar. Hay gente a la que no le gusta trabajar eso de nosotros mismos. Y entonces hay piezas que no tienen la información suficiente y ya tengo yo el QR. Pero hay otras veces en que no tengo el dinero
para que se pueda hacer el QR. Y entonces tenemos que buscar el modo de que alguien nos haga un financiamiento. ¿Cómo lo hacemos? Pues a veces con un concierto, con donaciones, buscando presupuestos por todos lados. Porque las tecnologías no son de un presupuesto fácil. Como pueden ser muy delicadas, hay muchas reglas para poder tenerlas. Entonces vamos muy despacito, pero ahí vamos. Despacio pero seguro, lento Despacio pero seguro, sí, exacto. Pues, maestro, ¿qué mensaje le gustaría transmitir al público infantil y juvenil sobre la importancia del patrimonio cultural y de visitar el Museo Nacional de Historia? Bueno, la visita al Museo Nacional de Historia tiene dos líneas. Una, que es divertido, pero la otra, que es una máquina de pensar. Vienes a hacer un esfuerzo intelectual aquí. Sí, procesar toda la información que se encuentra en cada cosa, poner atención a cómo está formada la pieza, Todo de eso. Analizarla, pues sí, también lleva su tiempo. Su tiempo y su esfuerzo. Entonces, decirles a los muchachos que los museos están a la mano, pero son como una biblioteca, están a la mano, pero hay que usarlos. Porque si no los usamos, van a tener que cerrar, hay que usarlos. La segunda cosa es, si nosotros metemos todo en tecnología, todo, en un momento dado los museos van a ser solamente para turistas. Y no, tienen que ser para escuelas, para tu paseo, no necesariamente para los turistas. Y tienen que quedar abiertos porque son una herramienta útil para tu vida. Eso es lo que tendría yo que decirles. Ok, ¿y cómo podríamos apoyar al museo para su preservación y patrimonio cultural? Bueno, en parte obedeciendo las reglas que se dicen a la entrada. Sí, eso sería lo más importante porque, o sea, como me mencionaba, que lo tocan, que esto, que aquello, que lo tiran, que lo manchan, sí. Ya se arruinó. Sí. Entonces, seguir las reglas, esa sería la primera. La segunda, pues hacerlo consciente con entrevistas como la que estás haciendo. O sea, que los niños escuchen y te hagan caso. Sí, que tengan la conciencia de no hacerlo porque, o sea, es un patrimonio que ya si se pierde ya no se puede recuperar. O sea, solo sería por las grabaciones, videos, y eso no está bonito. No, pues no es tan bonito si antes podías ver las cosas como cosas y después las vas a ver como una pantalla plana. Sí, claro que no es bonito. O no tan bonito. No tan bonito. 50-50, mejor 70-30, 70 de pues. No tan bonito y 30 ahí ya. Quien no esté de acuerdo conmigo está bien, pero yo opino eso. Yo estaría de acuerdo contigo. Gracias. Y pues mi conclusión es que pues hay que preservar mucho este museo porque tiene un montón de historia que si la perdemos ya no se puede recuperar. Y que también hagan caso a las reglas. Porque si no se hace caso vamos a perder todo y ya cómo recuperarlo, no hay forma. Y pues también muchas gracias por estar aquí en mi espacio. Le agradezco mucho que pudo tener un tiempo para este programa. Y también los invito al público a visitar el museo. Ahorita les comentamos cuánto cuesta la entrada y de qué hora a qué hora está abierto. Y pues no se les olvide también suscribirse a mi canal y darle like. Y pues ya para que puedan venir a visitar el museo y sin preocupaciones, ¿de qué hora está abierto y cuánto cuesta la entrada? Bueno, el museo está abierto de martes a domingo, de 9 a 5 de la tarde. Los lunes se cierra porque los lunes se hace limpieza. Pues sí, aunque se necesita un día, aunque sea, porque ni modo que la hagamos en la noche donde no hay luz. Pero en todos los museos del mundo se busca un día, y casi siempre es los lunes, porque los domingos es cuando más gente va. La entrada cuesta 100 pesos ahora, pero no pagan menores de 13 años, mayores de 60, estudiantes, maestros con credencial, no pagan los domingos ningún mexicano. Entonces, en realidad, hay muchas formas de no
de entrar al museo gratis y disfrutarlo. Vienen muchas escuelas, muchas. Pueden inscribirse a través de la página de nosotros, inscribir a su escuela para poder venir y hacer visitas en grupo. Y pueden venir con sus parientes, sus familias, sábados y domingos. Ok, bueno, pues nos vemos el próximo viernes, amigos, aquí en mi podcast El Espacio de Valentina. Hasta luego.